Buenos días, tardes, noches. El día de hoy, yo, Hamilton Martínez Valencia, un estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, específicamente en la materia Circuitos Básicos y Laboratorio, voy a proceder a exponer mi acá final, el cual te constaba de dos opciones. La primera opción era hacer una serie de ejercicios, en total 5, y exponerlos en un video. Yo elegí esta. Y la otra era hacer una especie de circuito en una app web, página web, y también exponerlas en un video. Ahora voy a proceder a explicarles cada ejercicio, eh, sí, explicarles cada ejercicio. Ok, el ejercicio uno nos dice, usa las leyes de Ohm para encontrar corriente total, voltaje uno, voltaje 2, voltaje 3 y las potencias disipadas por cada resistencia. Como podemos observar en el gráfico, nos da la información necesaria, bueno, en el gráfico no, en la imagen nos da la información necesaria para poder realizar lo que nos pide. Primero, hallé la resistencia total, el cual la ecuación es resistencia total es igual a resistencia uno más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia, ya, más resistencia 3, o sea, las que haya. Reemplazando valores tenemos que la resistencia uno es de 30 ohmios, la resistencia 2 es de 35 ohmios y la resistencia 3 es de 100 ohmios. Haciendo la suma nos da que la resistencia total es de 205 ohmios. Ok, ya teniendo esto podemos hallar la corriente total usando la ley de Ohm, el cual nos dice que corriente total es igual a voltaje inicial sobre resistencia total, la cual ya la hallamos. En la imagen nos dice que el voltaje inicial es de 100 voltios, o sea que reemplazamos valores voltaje inicial 100 voltios sobre resistencia total, que es de 205 ohmios, la cual ya la acabo de hallar. Y esto un aproximado de 0.488 amperios. Ahora pasamos a hallar el voltaje de cada resistencia, el cual nos dice que el voltaje es igual a a la corriente por la resistencia. Entonces, ya podemos empezar. El voltaje uno sería igual a 0,448 amperios por 70 ohmios, que eso era lo que nos mostraba la imagen del circuito, y es un aproximado de 34,16 voltios. El voltaje 2 sería igual a 0,478 amperios por 35 ohmios, y esto es un aproximado de 17,08 voltios. El voltaje 3 es igual a 0,488 amperios por 100 ohmios, y es un aproximado de 48,80 voltios. Ahora, ya teniendo esto, podemos hallar las potencias disipadas, el cual es potencia igual a voltaje por corriente. Reemplazando valores, tenemos que P1 es igual a 34,16 voltios por 0,438 amperios, y esto es un aproximado a 16,67 watts. El P2 es igual a 17,08 voltios por 0,488 amperios. Igual, eso es un aproximado de 0,34 watts. Y el P3 nos dice que es igual a 48,80 voltios por 0,488 amperios. Y eso es un aproximado de 23,81 watts. Ahora voy a pasar a explicarles el ejercicio 2, el cual nos dice encuentre el resistencia equivalente del siguiente circuito RAP. Para poder resolver este circuito, encontrar las resistencias, este, tenemos que saber primero qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Un circuito en serie es aquel en el cual las resistencias están en la misma línea. Es como una especie de vagones en un tren y que las corrientes no tienen otra opción que pasar por ambas, o sea que éstas se suman directamente.
Y un circuito en paralelo nos dice que las resistencias están conectadas a los mismos dos cables, una especie de puente, y que la corriente llega a un punto y en este punto se divide. Aquí hay un pequeño truco, el cual es que siempre que a uno le pidan hallar la resistencia equivalente total desde los puntos A y B, uno debe empezar desde el extremo opuesto, en este caso a la derecha, ya que los puntos tenemos que sería A y B están a la izquierda. Y según esto, ir encogiendo el circuito hacia la izquierda. Ok, como paso uno sería R5 y R6. Como se mira en la imagen del circuito, la esquina superior derecha, la corriente pasa por R5 y obligatoriamente tiene que pasar por R6, porque no hay ningún desvío entre ellas. O sea que estas dos están conectadas en serie, perdón. Y la operación que tenemos que hacer es sumar las dos resistencias. O sea, no hay algo más, ya que están en serie. O sea que la resistencia 5,6 es igual a la resistencia 5 más la resistencia 6. Reemplazando valores nos da que la resistencia 5 es igual a 10 ohmios y la resistencia 6 a 10 ohmios. Por lo tanto sería de 20 ohmios. Ya pasaríamos a lo que es la resistencia 4, que este ya es el primer puente del circuito de derecha a izquierda. Ya la nueva resistencia, la cual acabamos de hallar, la cual es R56, que es igual a 20 ohmios, quedó colgada en paralelo justo al lado del R4, que es de 20 ohmios, y ambas comparten el mismo cable arriba y el mismo cable abajo, o sea que esas dos están en paralelo. Aquí usamos ya la fórmula en paralelo, por lo tanto sería que R456 es igual a R4 por R56 sobre R4 más R56. Reemplazando valores tenemos que R4 es igual a 20 ohmios y R56, como ya lo llamo, nos dio 20 ohmios. Y eso es lo mismo abajo. Lo único que cambia es la operación. Arriba suma y abajo, arriba es multiplicación y abajo es suma. 20 por 20 sería 400 sobre 20 más 20 que serían 40. 400 sobre 40 es igual a 10. Por lo tanto, la resistencia 456 es igual a 10 ohmios. Ahora la resistencia 3. Ah, perdón. Eh, Hay una especie de truco que es cuando dos resistencias exactamente iguales están en paralelo, el equivalente siempre es la mitad. Como ambas en este caso valían 20 ohmios, el resultado nos dio 10, la mitad de 20. Ese es un pequeño truco como para resolverlo más sencillo, sin tanta complicación. Ahora seguimos el paso 3, que en este caso es hallar R3. Ya como todo lo que estaba a la derecha, R456, según meridianos a la resistencia de 10 ohmios. Si miramos a la izquierda, esta está en la misma línea que el R3 de 10 ohmios. Y como no hay desvíos, o sea, no hay nada, está en serie. O sea que aquí sería volver a sumar. Como R456 es de 10 ohmios y R3 es de 10 ohmios, el R3456 sería de 20 ohmios. Aquí ya vendría el segundo puente, entre comillas. Aquí ya empieza un patrón, o sea, ya tenemos claro que acá hay un patrón. El bloque que acabamos de armar de 20 ohmios vuelve a quedar en paralelo con R2, el cual también es de 20 ohmios. Por lo tanto, podemos aplicar el truco que mencioné ahora. Como son exactamente iguales, siempre nos va a dar la mitad. Y sabemos que la mitad de 20 es 10. Por lo tanto, R2 es igual a 10 ohmios. Ya como para finalizar, teníamos que hallar R1. Ya, como ya redujimos casi todo el circuito, ahora solo nos queda la resistencia de la entrada, el cual es R1, que es de 10 ohmios, la cual está conectada en serie con el último bloque que calculamos, el cual también vale 10 ohmios.
y R1 es antes de llegar a los puntos finales, A y B. O sea que aquí ya es la suma final. Tenemos que RAB es igual al R1 más R2, 3, 4, 5, 6, que es igual a 10 ohmios más 10 ohmios. O sea que la resistencia en A y B es de 20 ohmios. Ahora voy a pasar a explicarles el ejercicio 3, según como yo lo hice. El problema nos dice que hay que calcular el voltaje que circula por resistencia de 20 ohmios, la corriente que circula por resistencia de 10 ohmios y el voltaje en B1 y B2. Primero hay que hallar el voltaje 2. Yo hice esto, el primer voltaje 2. Como ya conocemos la corriente, la cual es de 2 amperios, y el valor de resistencia 2, la cual es de 5 ohmios, aplicamos la ley de Ohm, la cual es sencilla. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Reemplazando ahora nos da que sería 2 amperios por 5 ohmios igual a 10 voltios. Paso 2, calcular el voltaje del nodo, la cual es la suma del esfuerzo de esa rama completa. O sea que ambas, se suman ambas. 5 ohmios más 5 ohmios igual a 10 ohmios. Ahora toca hallar el voltaje del nodo. Y para saber el voltaje del nodo, desde donde se divide el cable hasta el suelo, se suma el esfuerzo de esa rama completa, ambas resistencias. O sea, 5 ohmios más 5 ohmios, que hacemos que 10 ohmios. Por lo tanto, voltaje del nodo es igual a 2 amperios por la multiplicación de 5 ohmios más 5 ohmios. Perdón, voltaje del nodo es igual a 2 amperios por 5 ohmios más 5 ohmios. Haciendo lo que es entre los paréntesis sería 2 amperios por 10 ohmios igual a 20 voltios. Ese es el voltaje del nodo, 20 voltios. Eh, hay una, hay una, hay un efecto, el cual es el efecto espejo, el cual nos dice, con la rama del medio, voy a proceder a explicarlo según este circuito. Nos dice, como la rama del medio, o sea, R1, y la rama de la derecha están conectadas en paralelo, o sea que comparten el mismo punto de arriba y el mismo cable de abajo, por ley física tienen que recibir el mismo voltaje. O sea, que haya el voltaje, para hallar el voltaje 1 y este está en paralelo con el bloque de la derecha, el voltaje 1 es igual al voltaje del nodo que ya calculamos. O sea que el voltaje 1 es igual a 20 voltios. Paso 4, el cual es calcular la corriente L1, o no, I1, por la resistencia de 10 ohmios. Ya sabemos que R1 es igual a 10 voltios, 10 ohmios, y que caen 20 voltios, usando la ley de Ohm, la cual nos dice que, que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Podemos, podemos, podemos resolverlo. Por lo tanto, sería I1 es igual a B1 sobre R1. Reemplazando valores nos da que sería 20 voltios sobre 10 ohmios. Y esto es 2 amperios. Aquí pasamos al paso 5, el cual es calcular la corriente total. Nos podemos imaginar que el nodo de arriba es como una especie de río, el cual se divide en dos brazos. Y si por un brazo, que sería I1, se van 2 amperios y por el otro brazo I2, en este caso, se van 2 amperios, significa que el río principal, o sea, I0, raya la suma de ambos. O sea que I0
es igual a I1 más I2. Reemplazándolas tenemos que I1 es de 2 amperios e I2 es de 2 amperios. 2 más 2 4, o sea, serían 4 amperios. El paso 6 es calcular el voltaje en la resistencia de 20 ohmios. Toda la corriente principal, o sea, IO, es igual a 4 amperios, la cual pasa por la primera resistencia de 20 amperios apenas sale de la fuente. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia de 20 ohmios es igual a la corriente inicial por 20 ohmios, que es igual a 4 amperios por 20, por 20 ohmios. Y eso es un igual de 80 voltios. Ok, ahora voy a proceder a explicarles el ejercicio 4 como yo lo hice. Ese es un problema, esa es una joya de problema. Eh, y hay que analizarlo con detenimiento para poder dar números, para poder tener números exactos y resolverlo con precisión. Bueno, ahora voy a proceder a explicarles el ejercicio número 5, el cual es realizar el cálculo de la salida. Primero, hay que entender cuáles son estas compuertas y cuál es su función. La primera compuerta, la cual es una forma de D, la compuerta AND, la cual si tiene, si una entrada es 0 y la otra es 1, es dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque para poder que esa entrada de U dé como resultado 1, las dos que le llegan tienen que ser estrictamente 1. Por lo tanto, en este caso, como B es equivalente a 0 y A es equivalente a 1, eh, como solamente 1 es 0, por lo tanto, esa entrada va a sacar un 1. Y aquí, perdón, va a sacar un 0. Dejamos aquí, ya entra con 0. Esa, esa entrada, que es una especie de triángulo o botón de reproducción con un círculo en la frente, es NOT. ¿Qué hace esa entrada? Lo que hace es que invierte el resultado. Por ejemplo, si entra 1, a esta lo que va a hacer es pasarlo a 0. Por lo tanto, en este caso, lo que vendría siendo es que entra 1, pero sale 0. Y aquí ya entra 1 como tal, normalito. Sin embargo, como esta ya dio 0, esta compuerta AND va a dar 0. ¿Por qué? Porque no tiene las dos en 1. O sea, es 1 y 0. Entonces, esa compuerta va a dar 0. Aquí pasa exactamente lo mismo que con la de arriba. Esta compuerta, la compuerta NOT, invierte el 1 que viene desde la, o sea que sale con 0. Y aquí esta pequeña ramita se divide en dos. O sea que aquí entra un 1, pero como ya tiene un 0, esta daría 0. O sea, aquí esas primeras 3D dan 0. En la última ya cambia. ¿Por qué? Ya que no tiene ninguna entrada la cual eh, cambie la entrada. O sea que aquí directamente entra uno y uno de este y de este. O sea que esa entrada ya da uno. ¿Por qué? Porque las dos que le entraron eran uno. Por lo tanto, esta va a expulsar uno. Pasando a esta compuerta es la compuerta NOR. Y esta suma las entradas y luego invierte el resultado. Como aquí esta nos dio 0 y eso nos dio 0, 0 más 0 es igual a 0, pero esta bolita lo invierte. Por lo tanto, si eso nos da 0, esa bolita lo invierte a 1. Y aquí es similar, sin embargo, este como nos dio 1 y ese nos dio 0,
cero más uno es igual a uno. Sin embargo, esa bolita lo invierte, por lo tanto sería cero. Pero la compuerta no también lo invierte. Por lo tanto, si aquí teníamos un cero, aquí tendríamos uno. Por lo tanto, esta última compuerta, que es la compuerta OR, eh, ya sería como el final. Por lo tanto, eh, el final sería uno, porque al ser una compuerta OR, o sea, suma, realizó la operación uno OR uno, o sea, era lo mismo. O sea, el resultado final de esta salida es igual a uno. Y ya, eso fue toda la explicación de los 5 ejercicios, según como yo los hice. Ya, eso, muchas gracias por su atención.